Hola, bienvenidos a una edición más de Info Capital Humano. El día de hoy vamos a desarrollar el tema diversidad cultural en el trabajo. Y para hablar más sobre este tema tenemos a Iris Reina, quien es directora ejecutiva de 13 consultores en cultura corporativa, y a la doctora Karen Celestino, quien es abogada asociada de Robles y Baceta Consultores. Bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Info Capital Humano. Bueno, y para arrancar el tema, Iris, ¿tú consideras que el factor migratorio influye en el mercado laboral? Sí, definitivamente influye, y sobre todo cuando la migración viene por cantidades grandes como es ahora, ¿no? Hay casi, por ejemplo, en el tema de Venezuela, casi 100.000 venezolanos en el Perú, entonces sí impacta, ¿no? Cuando es pequeña realmente no impacta tanto. ¿Y cuáles son los beneficios de la diversidad cultural en el trabajo? Los beneficios, sobre todo ahora en la nueva era de la innovación, de la mejora, de digamos, todos los nuevos retos que presenta el mundo y los cambios acelerados son muchísimos, porque al tener mentalidades diferentes trabajando juntos te permite llegar a, digamos, crear, innovar muchísimo más que si solamente hay 3 personas que piensan de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en empresas como Google, como LinkedIn, como Apple, a lo que más apuestan es a la diversidad cultural. No solamente diferentes profesiones, sino también diferentes edades y diferentes países y culturas de origen, porque finalmente el producto que va a salir de ahí no es solamente para un americano, no, es para todo el mundo. Entonces, obviamente, los que están atrás diseñando esos productos, si también vienen de todo el mundo, van a poder comprender mucho mejor las necesidades del cliente. Claro. O sea que hoy en día es fundamental. Van a poder abarcar más mercados también de esa manera. Claro, más mercados, mejores productos que los clientes se los apropian rápidamente porque cumple con sus expectativas. ¿Y existe una relación entre diversidad cultural y desarrollo de habilidades de mis trabajadores? La diversidad nos pone un reto de para trabajar en equipo y para tener mayor tolerancia y para poder generar empatía, habilidades blandas. Entonces, si nosotros queremos aprovechar esa diversidad, lo que tenemos que hacer es formar y desarrollar a nuestra gente, porque si no, ¿qué sucede? La diversidad lo que te va a generar es un conflicto y te va a paralizar y no vas a tener los logros que quisieras. ¿Bien? Entonces es como, no sé, con tu pareja, con tus amigos, si cada uno piensa diferente y cada uno se pone desde su lado y no está dispuesto a transar y encontrar un espacio común donde desarrollarse, termina en conflicto y no se hace nada. Pero si juntos van poniendo las mejores ideas, al final el resultado, el logro, la venta, como quieran llamarlo, se va a potenciar, va a ser mucho mejor que si solamente es la idea de una persona. Existe como un choque cultural, ¿no? Que las personas a veces no suelen aceptar a otras que son diferentes. Como me comentabas antes de iniciar la entrevista, también ocurre bastante con personas del mismo país, ¿no? Que vienen de diferentes lugares donde la cultura es diferente a la que tenemos aquí en Lima. Sí, a mí me gusta recordar y tomar conciencia de que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, sobrevivió a la antigüedad y se desarrolló y somos nosotros, o sea, nosotros somos Homo sapiens sapiens. ¿Y por qué pudo sobrevivir? Porque ante cualquier diferencia se ponía en alerta, en defensa. Porque si tú vivías en una caverna y escuchabas un nuevo ruido, no ibas a decir, ¡ay, qué lindo, un nuevo ruido! No, inmediatamente te ponías a la defensiva. ¿Qué es ese nuevo ruido? Cualquier cosa que se saliera de lo que tú estás acostumbrado era una amenaza. Y lamentablemente eso lo llevamos nosotros. ¿Por qué crees que ante algo nuevo nosotros primero decimos qué pasa? Nuestra defensividad sale primero, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy dentro de nosotros. Y nos preparamos para la época de las cavernas.
Sin embargo, ya no estamos en la época de las cavernas, pero no ha habido suficientes millones de años para que evolucione nuestro cerebro tanto. Entonces es aprendido, ¿bien? No sale naturalmente. Si tú tienes un día lindo y algo fue feo, ¿qué te vas a acordar en la noche? Lo feo, ¿no es cierto? Ese mal momento que tuviste y no te acuerdas los otros 10 que fueron simpáticos. Eso es propio de la naturaleza humana y eso hay que entenderlo. Entonces, para poder tú estar en modo más positivo, más tolerante, más inclusivo, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que educarte. Por ejemplo, hay una técnica que te dice, todas las noches piensa en 10 cosas positivas que te sucedieron en el día, para que contrarrestes lo negativo y te duermas contenta y tranquila. ¿Por qué? Porque es luchar contra nuestra propia naturaleza. Entonces, por eso yo digo, cuando vas a trabajar en diversidad, no es cuestión de que lo dejes ahí nada más. Tienes que hacer un esfuerzo de gestión para que la gente vaya tomando conciencia y se vaya aceptando y se vaya construyendo con esa diversidad en lugar de destruir con esa diversidad. Pero no viene natural y solo, o sea, es difícil. ¿Y cuáles son los principales prejuicios que tienen algunas empresas para contratar personal extranjero? Mira, depende del personal que venga. Acuérdate, si nosotros en el propio Perú, como veíamos antes, estábamos conversando antes, se ha luchado mucho socialmente por incluir a la gente que viene de la sierra a trabajar a Lima, la gente que viene de la Amazonía, porque cada uno viene con sus costumbres y la costumbre del otro es diferente a la tuya. Entonces, naturalmente nosotros decimos, no, la mía es mejor, yo estoy acostumbrado, esta está mal, ¿no? Entonces es muy fácil generar prejuicios. Y en el Perú no hemos sido muy buenos, y eso nos consta, en incluir a la diversidad. De hecho, por más que hay leyes para la equidad de género, estamos lejos de lograrlo. Hay leyes para incluir a discapacitados o a personas especiales en las empresas, tampoco lo estamos logrando muy bien, vamos avanzando lentamente. Hay prejuicios con las poblaciones afroamericanas, con las poblaciones que vienen de la sierra. Entonces, dentro de nosotros mismos como país, no hemos logrado todavía pasar eso. Imagínate que venga otra gente donde yo siento, esta persona viene y quita el trabajo a mis colegas. Si se pone ese estigma va a ser difícil. Pero si se piensa, mira, en los años 80, ¿cuántos peruanos que estábamos en la época del terrorismo, hiperinflación, se fue a Venezuela? Por decir, se fueron a Chile, se fueron a Argentina. Venezuela es uno de los países que mejor ha recibido a todos los extranjeros. Cada crisis, por ejemplo, en Argentina se iban a Venezuela, peruanos a Venezuela. Ahora regresan muchas familias, pero que se fueron y fueron bien recibidos. Ha sido uno de los países que más ha recibido gente que salía por crisis en su país. Ahora les toca a ellos. Entonces yo digo, ¿qué nos toca a nosotros? ¿No? Darles una mano y por lo menos no estigmatizarlos. Es mi manera de pensar, al menos, ¿no? Y para conocer más sobre el ámbito legal de lo que es diversidad cultural, tenemos a Karen Celestino que nos va a explicar. Bueno, Karen, a mí me gustaría saber si hay alguna norma que establece alguna sanción para las empresas que contratan colaboradores extranjeros con un sueldo menor a lo que estamos acostumbrados en el mercado. Sí, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, sí, como te comentaba, si bien es cierto la contratación de personal extranjero se rige por su normativa especial, ¿no?, que es el decreto legislativo 689, este establece que en el caso del tratamiento que se le da son iguales que a los trabajadores acogidos bajo el régimen de la actividad privada. En ese caso, si es que tenemos a nuestros compatriotas venezolanos que están trabajando, pero por un tema de reducción de costos, de repente las empresas les están pagando menos del sueldo o la remuneración mínima vital, ellos tienen la posibilidad de recurrir al Ministerio de Trabajo como primera opción, dado que si es que el empleador simplemente no quiere reconocer el mínimo, y si trabajan de 4 horas a más, los empleadores obligados a reconocerles la remuneración mínima vital. Si trabajan menos de 4 horas, sí les podrían pagar un proporcional
nacional. Entonces tiene que ir a solicitar o presentar una queja administrativa al Ministerio de Trabajo por un tema de incumplimiento a las normas sociolaborales. Va a ir un inspector del ministerio a la empresa y va a hacer una constatación que en efecto hay un tema de vulneración de la normativa para el trabajador y va a ordenar el tema de la regularización del pago, ¿no? Y si es que han pasado varios meses que se mantiene en esta situación de pago irregular, va a ordenar el reintegro de lo que le hubiese correspondido en la boleta del mes que le continúa a laborar, ¿no? Todo esto, pero solo para trabajadores que estén en el ámbito legal. Claro, porque obviamente sabemos que hay una gran masa de empresas que son irregulares, que ni siquiera están formalizadas, que no han siquiera sacado un RUC y son de difícil identificación, ¿no? Pero es mucho más fácil lograr el tema de regularizar este escenario con empresas obviamente formales, ¿no? Que han cumplido incluso con la contratación permitida por ley para el personal extranjero y que el ministerio pone a la mano esas herramientas bajo sanciones de multas administrativas que hoy por hoy ya van aumentando conforme va cambiando también el valor de la UIT anual, y esa es la manera de presionarlos para que ellos también se puedan ponerse al día, ¿no? Porque si bien es cierto, uno puede ir a solicitar la inspección por determinado acto, si es que el inspector cree bien que existe de repente el incumplimiento no solamente en el pago, sino el incumplimiento en la forma que he contratado a este personal extranjero, no he cumplido de repente el procedimiento, lo he hecho trabajar sin tener el permiso de migraciones, ¿no? O no tengo ni siquiera el permiso temporal de permanencia, ¿no? U otros beneficios para venezolanos, también puede de oficio iniciar una inspección de esta manera y tratar de hacer que el empleador vaya por el curso regular y no se vean vulnerados los derechos laborales que también tiene el personal extranjero, ¿no? Porque si bien es cierto, no son nacionales, pero sí tienen la protección de la normativa laboral peruana para efectos de su contratación, con diferencia de lo que puede ser los documentos especiales que sí se les requiere para su presentación para el contrato de los trabajadores, ¿no? Pero con relación al cumplimiento de las obligaciones es muy importante, ¿no? Siempre, por ejemplo, tenemos casos en el estudio donde las empresas a veces no entienden que cuando termina el vínculo laboral con un trabajador extranjero, ya no nos vayamos tanto un venezolano, sino extranjeros en general, que tienen que cumplir con pagarles el pasaje de retorno a su país. Y algunas empresas dicen, pero ¿por qué tengo que pagarle el pasaje? Y eso es porque la normativa de extranjeros especial regula ello, ¿no? Si bien es cierto, la norma te dice que hay que darle preferencia a los trabajadores nacionales frente a un trabajador extranjero, no podemos dejar de lado que hay trabajadores extranjeros sumamente calificados, ¿no? Que dan la talla para una labor y que efectivamente pueden desarrollar labores en la empresa y no por ello, ¿no?, ser discriminados o apartados, sino ambos trabajadores de diferentes nacionalidades, gozar de las capacitaciones que pueda dar la empresa para que haya esa endoculturación y no se ve el corte, ¿no?, de labores solamente por distinta nacionalidad, ¿no? Entonces queda la idea de que ellos pueden recurrir al Ministerio de Trabajo, poner su denuncia laboral, ¿no?, bajo la sanción que aplicaría a la empresa si es que no regulariza, porque se entiende que el Ministerio lo que busca es que las empresas cumplan sin llegar al extremo de tener que imponerles una sanción, ¿no? Pero al ver obviamente que las sanciones son elevadas, tratan ellas de regularizarse para evitar lo que son los costos más elevados de las multas administrativas. ¿Y existe un número máximo de colaboradores extranjeros que puedo tener en mi planilla? Sí, por ejemplo, el tema de la contratación del personal extranjero tiene su normativa especial y básicamente hay una serie de documentos que tiene que presentarse al Ministerio de Trabajo para la aprobación de este contrato, ¿no? Dentro de esos documentos, por ejemplo, tenemos que hay que presentar una solicitud al Ministerio de Trabajo para la aprobación de mi contrato de personal extranjero, 3 copias o 3 ejemplares de mi contrato de personal extranjero, y por ejemplo, si es que tengo ascendientes, descendientes o hermanos que son nacionales, o de repente me casé, ¿no?, con alguien que tiene la residencia peruana, y entre otros supuestos, ya no me tratarían como un extranjero, sino me tratarían como un nacional, o incluso eso pasa si es que soy un trabajador proveniente de la comunidad andina, por ejemplo de Chile, ¿no?, que ya no necesitaría ser tratado como una contratación de personal extranjero, sino me tratarían como un nacional. Y dentro de los documentos también se señala que dentro de la empresa no puedo dar un margen
margen abierto a las empresas para que contraten el 100% de su personal que sea extranjero. Es por eso que la norma limita y dice que no puedes superar el 20% de personal extranjero dentro de tu planilla, y tampoco sus remuneraciones, a diferencia de la totalidad o comparándolo con la totalidad de salarios, no puedes superar el 30%. Y eso se llama lo que es el cumplimiento de los porcentajes limitativos, que está enfocado uno al número de trabajadores y el otro está enfocado al total de las remuneraciones, ¿no? Claro está que hay supuestos en que ellos están exonerados del cumplimiento de estos porcentajes, siempre y cuando se acredite un cierto grado de especialización técnica en sus labores, o si tienen una calificación de personal de confianza o de dirección. Bueno, se registró una polémica en torno a la validación de títulos de extranjeros. En este caso un caso puntual fue venezolanos en Perú que quisieron validar su título en el Colegio Odontológico del Perú, porque las personas estaban quejándose del tema del tiempo. El tiempo que se tomaban para validar el título fueron de 2 meses. ¿Cómo puede hacer un extranjero para validar su título aquí en Perú? ¿Y cómo puede hacer un peruano para validar su título en el extranjero desde tu punto legal? Sí, bueno, a raíz justamente de los migrantes venezolanos han habido ciertos cambios en todos los sectores, ¿no?, del país, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito de educación. En este caso se está centralizado en SUNEDU, quien ha obviamente emitido normativa a favor de la facilidad de la validación de los estudios, certificados y títulos de personal extranjero, ¿no? Entonces, obviamente que sonó mucho la noticia, porque los peruanos obviamente señalaban que si me voy a otros países me piden muchos más requisitos, no todas las carreras las puedo validar, muchos países me piden la convalidación de mi malla curricular o me piden las notas, ¿no? Y ahora veo que aquí en Perú, sin embargo, lo que se les está pidiendo solamente es presentar la copia del título, ya ni siquiera tienen que hacer gastos en trámite de apostillarlo, ¿no? Hay algunas carreras que simplemente no piden ni la apostilla, pero sí está, por ejemplo, exceptuado el tema del derecho, ¿no? Por ejemplo, derecho sí es que no lo pueden validar de manera fácil, tiene que haber una homologación o una convalidación de la malla curricular para ver si efectivamente han llevado determinados cursos, ¿no? Lo que sí no se ha permitido tampoco de carreras técnicas, ¿no? Las carreras técnicas están excluidas, al igual como los estudios de postdoctorado. Eso también se encuentra excluido, ¿no? Si bien es cierto, es una oportunidad, porque si estamos permitiendo que los venezolanos ingresen a ejercer, no tenemos que olvidarnos que también muchos de ellos también se dedican a la enseñanza o a la docencia, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas carreras que sí se han visto limitadas, si bien es cierto, hay un apoyo de SUNEDU, pero es como son, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros o de Arquitectos, ¿no? Porque al igual que los abogados, tenemos al Colegio de Abogados de Lima, que nos da el CAL, que es la colegiatura, y nos permite ejercer, por ejemplo, litigando, ¿no?, etcétera. Igual el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros tiene un colegio, y el colegio, por constitución, el Perú, ellos pueden establecer de manera unilateral los requisitos para que puedan tener esta colegiatura. Entonces, si bien es cierto, te abro las puertas en el caso de SUNEDU, en que te facilita validar tus títulos, pero cuando ya quieras, por ejemplo, ejercer, ya cuando vayas al propio colegio de ingenieros o de arquitectos, te vas a tener que hallar los requisitos que ellos coloquen, y ahí ya no es tan fácil el tema de ejercer válidamente la profesión, ¿no? Pero aún para los propios peruanos que han estudiado en el exterior, es bastante difícil validar, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, tiene mucho ahí más se debería un poco también, ¿no? Sí, porque vienen y les puede tomar años tratar de convalidar acá, ver qué universidad les acepta. Y cuáles son las universidades autorizadas. En otros países nos piden las notas, ¿no? Claro. Y que sean determinadas universidades que te exigen que tenga convenio, de repente las universidades, por ejemplo, en el caso de España, o que tu título tenga casi el mismo nombre o similar al que también está en otros países, ¿no? Entonces, aquí, si bien es cierto, estamos hablando de temas ¿no? Cómo el Estado ha moldeado, ¿no?, la normativa, la forma de flexibilizar. No tenemos que olvidarnos que hay un sector importante también de nosotros que viajamos a otros países y que quizás los otros países no
tienen esas técnicas tan flexibles como nosotros, ¿no? Y eso genera un poco molestia nacional, porque ya entramos a un tema de mercado y de competencia. Claro. ¿No? Sobre todo peruanos que han invertido en ir a estudiar fuera. Eso, el tema de la inversión para poder estudiar. Claro, has estudiado en una buena universidad, perfecto. Y vienes acá y no puedes convalidar en tu propio país. Tus propios, porque te piden muchos requisitos adicionales, ¿no? Iris, cierto. Una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las empresas que más contratan extranjeros aquí en Perú? Uy, ese es difícil, porque hay las empresas que contratan porque son transnacionales, por ejemplo, entonces la gente que viene está en los rangos gerenciales, pero el resto del personal prácticamente todo es peruano, pero hay algunas empresas que más bien no consiguen la gente que quieren en el Perú, claro. Pueden ser mano de obra no muy calificada y traen gente de fuera, ¿no? Algunas cosas que he visto, por ejemplo, en la época del boom minero, que no habían soldadores suficientemente calificados y tenían que contratar de Chile los soldadores. Por supuesto, los peruanos se quejaban, decían acá hay un montón de soldadores, pero no tenían las calificaciones y las habilidades que tenían los chilenos, los soldadores chilenos. Entonces traían gente de Chile. Luego se ve, por ejemplo, anfitrionas, gente que sale tanto en la televisión como en los eventos y todo. Es más difícil conseguir acá el perfil, entre comillas, ¿no? Que buscan. Entonces vienen muchas argentinas, chilenas, que sobre todo Argentina ahorita no está tan bien económicamente. Entonces las chicas argentinas que vienen acá tienen menos competencia y les pagan más. Entonces va a depender de la escasez de profesionales que tengamos, ¿no? Lo mismo pasa al revés. Después de la hiperinflación, nosotros tuvimos gente de banca experta en trabajar la hiperinflación. Mucha de esa gente ha sido contratada en el exterior, por ejemplo, muchísima. ¿Por qué? Porque otros países no tenían ese desarrollo, esa expertise, ¿no? Entonces sí, se va moviendo. No te podría decir ahorita quiénes están tomando más gente, pero tengo entendido que mucho de la gente que está viniendo de Venezuela está entrando en ventas, en los negocios de retail, en los centros comerciales, etcétera. He visto también que hay bastante cantidad de personal venezolano que se está enfocando más en la atención al cliente, que ese es yo siento también que es más por el tema cultural de ellos, que los contratan también por la forma como ellos suelen atender a las demás personas, con bastante calidad, con bastante amabilidad. Entonces eso también influye. En el caso de que yo tenga mi empresa y yo quiera contratar personal extranjero, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuáles son las normativas que tengo que cumplir? Sí, bueno, si nos enfocamos, básicamente a Venezuela, en general puedo optar por el tema del carnet de extranjería para que, teniendo la calidad migratoria habilitante, puedan ejercer previamente con la aprobación del contrato, ¿no? Pero como te comentaba, ahora ahí, como el país ha dado permisos, existen otras dos formas adicionales sin tener que pasar previamente por la por la aprobación del Ministerio de Trabajo, lo que resulta mucho más fácil para que un venezolano, por ejemplo, ejerza. Ese es el caso del PTP, que es el permiso temporal de permanencia, ¿no? Que obviamente solamente es para venezolanos, ¿no? Como por ejemplo en Colombia se conoce como el PEP, ¿no? Permiso especial de permanencia, aquí es el PTP, ¿no? Entonces básicamente lo que te permite es que el venezolano pueda tramitarlo sin necesidad de tener su contrato aprobado por el Ministerio de Trabajo. No, simplemente se le solicita el tema de la ficha de canje del Interpol, ¿no? Un pago de 41.90 soles, el tema de una declaración jurada de no tener antecedentes penales, ¿no? Ni nacionales ni internacionales, ¿no? La copia de su pasaporte, ¿no? Y simplemente le dan la autorización para trabajar, ¿no? Y ya solamente se le comunica al ministerio de que ya cuenta con este PTP. Y esto tiene una duración de 1 año, ¿no?
tiene una duración de 1 año que se le permite ejercer libremente, residir en el Perú, y ahora actualmente esto se ha ampliado, ¿no? Porque esto estaba solamente previsto para venezolanos que ingresaran al Perú hasta el 31 de julio o que hubieran ingresado del año pasado. Ahora se ha ampliado hasta el 31 de diciembre, a los que han ingresado hasta el 31 de diciembre del 2018, que presenten su solicitud hasta junio del 2019. Entonces hay un tiempo en el que ellos pueden venir y acogerse y trabajar, ¿no? Pero también están acogiéndose mucho al tema de la ley del refugiado, ¿no? Que como te comentaba, ellos tenían el temor de que el Estado peruano no amplíe o no prorrogue el tema del PTP, del permiso temporal, y se fueron por el tema del refugiado, que también es sencillo, porque no necesitas tener el contrato de trabajo como sí para tramitar el carnet de extranjería, sino que simplemente van a la Secretaría Ejecutiva de Refugiados y presentan su solicitud, hacen su pago, él tiene que acreditar que están en el Perú, han ingresado por frontera, ¿no? Y simplemente se le da su permiso temporal, y mientras se resuelva si es que califica o no como refugiado, ellos igual pueden trabajar. Entonces no necesitan una aprobación, lo pueden ir prorrogando y prorrogando y prorrogando hasta que les salga el documento y ya puedan ellos más adelante tramitar su carnet de extranjería e ingresar. Pero como te digo, en términos especiales tenemos ahorita actualmente el PTP y el refugiado que está siendo usado por los venezolanos, pero específicamente para Venezuela está creado lo que es el PTP, pero para extranjeros en general tramitan o ingresan por el carnet de extranjería, que requiere la aprobación del contrato y después la aprobación en las 7 migraciones para tramitar el carnet de extranjería, o por el tema del refugiado bajo las causales especiales que establece la normativa, ¿no? Definitivamente este tema de diversidad cultural es amplio, ¿no? Nos permite, bueno, ahora lo estamos viendo bastante por el tema de la ola migratoria de Venezuela, que está llegando, por la situación que están viviendo, pero definitivamente también aplica para cualquier extranjero que venga al Perú. Sí, y es interesante porque en las últimas décadas nosotros hemos estado más en la fase de que la gente se iba, porque hemos pasado crisis tras crisis. Y ahora que el Perú está mejor, obviamente, estamos afrontando otro tipo de problemática. ¿Qué hago con tanta gente que está viniendo para acá? Porque no solamente vienen de Venezuela, están viniendo de Siria, no sé exactamente cuánto. Entonces, estamos empezando a afrontar lo que afrontan los países que les va bien, países desarrollados, industrializados. Entonces, me parece muy interesante que estemos pasando a tener problemas de país desarrollado, y ojalá el Estado tome las medidas, trabaje en la educación, trabaje en lograr equidades, de manera que podamos recibir a gente, pero en buen término, y que no se vaya a generar confrontación por temas de competencia o sueldos. Sin descuidar también a la misma fuerza laboral que tienen en su propio país, ¿no? En el caso de nosotros, la fuerza laboral. Bueno, quería agradecerles, Iris, gracias Karen por estar el día de hoy con nosotros, para que se puedan despedir. Ok, muchas gracias a ustedes por estar acá, y les invito siempre. Info Capital Humano tiene excelentes entrevistas, excelentes artículos de lo último, entonces a unirse. Pero todo lo que es el ámbito de recursos humanos. Sí, bueno, igual de agradecer, espero que nos haya servido lo que hemos conversado, ¿no? Para conocer un poco más del aspecto legal, del aspecto cultural, ¿no? De lo que trae no solamente la visita de otros países, ¿no? De trabajadores de otros países, ¿no? Y agradecer a Info Capital por tener siempre actualizados a todos los que nos siguen, ¿no? Esperamos tenerlas en una próxima oportunidad. Gracias por su participación y nos vemos en la próxima edición del canal de Info Capital Humano.